Sean bienvenidos a este nuevo episodio de OWN, un podcast que busca hacer la diferencia desde la raíz. El día de hoy estamos, como es de costumbre, Ana Salón y yo, entrevistando a Antonio Crespo, financiero de profesión y emprendedor por vocación, cuyo propósito de vida es impactar en las personas para generar cambios orientados que les permitan generar valor en sus finanzas, haciendo crecer su valor patrimonial mediante la construcción de estrategias que blinden el patrimonio. Antonio es mentor financiero tanto de personas como de empresas y actualmente se encuentra radicado en los Estados Unidos. Y con esta introducción yo creo que empezamos a ver el objetivo de este espacio, que además adquiere una gran relevancia en este momento histórico, político, social y económico por el que estamos pasando aquí en Colombia, en la que hay cuestionamientos por la posesión de un mandatario de izquierda cuyas políticas asustan en particular a la empresa privada y pues por supuesto objeto pues de nuestro podcast, la empresa familiar. Así que durante esta charla vamos a entrar en el maravilloso mundo de la planificación patrimonial, de la importancia de prepararse de manera inteligente, no solo por una coyuntura, que es algo que también previamente venimos hablando con Antonio, sino porque también es realmente un hábito que deberíamos tener en nuestra vida, tanto como personas a nivel individual y por supuesto pues como empresas. Antonio nos va a contar un poco sobre los distintos vehículos que existen hoy en día para planificar mejor el patrimonio. ¿Qué es eso también de planificar el patrimonio? Entender un poquito más eso. Los vehículos como acciones, finca raíz, seguros, criptomonedas. De pronto hablaremos algo de venture capital, ahorro en dólares, las pensiones, que también están como bastante sonadas en estos días, entre otros más vehículos que podemos encontrar en el ejercicio de planificar mejor el patrimonio familiar. Y nos va a entregar una serie de tips y recomendaciones para que realmente nosotros hagamos un proceso juicioso de planificación, que tampoco salgamos, sobre todo ahorita, corriendo a vender todo por esta coyuntura en la que estamos, sino que se haga bien, incluso considerando las implicaciones legales y tributarias de estos procesos, de estos movimientos, de estos cambios, por ejemplo, querer constituir la empresa en otro país, que sé que hay muchas empresas familiares que en este momento nos estarán escuchando, que tienen eso en mente, pero pues eso también hay que hacerlo de una manera inteligente y sin que sea como simplemente el afán y el susto que tenemos ahorita, sino que realmente se haga de una manera juiciosa y organizada. Y por supuesto, algo que para los que estamos aquí sentados no solo es importante, sino que se vuelve clave del éxito o el fracaso financiero, y es la conexión de lo económico con lo emocional, porque hay mucha tela para cortar, ¿no? Porque es importante estar en una posición de agradecimiento y de abundancia cuando hablamos del dinero y de su administración inteligente. Ahí hay una conexión muy importante de la que también vamos a hablar un poco, porque para nosotros es supremamente relevante este tema, hace la diferencia entre el éxito o el fracaso financiero, así que también vamos a hablar un poquito de esto. Y todo esto que les estaremos contando no solo aplica para, que eso también es importante, ¿no? Todos los temas financieros de los que vamos a hablar en este episodio, no solamente aplican para grandes patrimonios, sino también para los pequeños. Así que, Antonio, te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotras, bienvenido a este espacio, y lo más importante es que, por supuesto, no lo disfrutamos. Ahorita estábamos en una conversación previa gozándonos pues este espacio y que le podamos entregar el conocimiento más valioso y súper práctico posible a las empresas. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Paula y Ana María, muchas gracias por invitarme. Para mí todo es un honor poder participar en este tipo de conversatorios y sobre todo, como lo dices, es poder entregar digamos, desde el amor y el propósito, conocimiento de altísimo valor que genera cambios no solo en las personas, sino en las familias y por ende también en las empresas. Y creo que ahí es donde debemos apuntar, empezar a pensar en la planificación como actos de amor. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo verlo, nos quedamos como muy en el marco y en el cuadrado de eso, pero cuando planificamos con tiempo, estamos anticipándonos al futuro y esa anticipación del futuro es lo que va a determinar que haya prosperidad, abundancia, estabilidad, tranquilidad. Cuando yo me reúno con muchas personas y les pregunto, hago una pregunta muy,
muy de coach, y es cuál es tu preocupación y cuáles tus sueños. Y la gente cuando le preguntas este tipo de temas, te abren los ojos porque no entienden qué tiene que ver con lo financiero y les digo todo, porque todo tiene una implicación financiera, todo tiene un valor financiero, pero también hay un trasfondo de con qué emoción llegas a ese tipo de planificación, ¿no? ¿Cómo tomas una decisión? ¿Qué está detrás? ¿Qué patrones traes desde casa? Eh, Hoy que estamos hablando muy del tema de la empresa familiar, venimos con temas intergeneracionales y son patrones que seguimos heredando y a veces no nos damos cuenta porque tomamos decisiones de endeudamiento, porque tomamos decisiones de gasto, de ahorro o de inversión y vienen precisamente esas raíces poderosas de la familia, de lo que hemos visto como hablábamos con Ana María ahorita, incluso desde los abuelos, eh, y esas pequeñas frases que quedan como, que a veces son como anécdotas, ¿no? Y es que el que no se endeuda no tiene, o el que no arriesga, ¿cómo es? El que no arriesga un huevo no tiene un pollo, todo ese tipo de cosas, de forma inconsciente van calando muy, muy adentro de nosotros y terminan siendo casi que patrones de toma de decisiones, ¿no? Y es ahí un tema bien interesante, y es que las finanzas son más emocionales que financieras. El número está y las proyecciones están, y sobre eso, digamos que tomamos decisiones y actuamos, pero la importancia de también ver qué es lo que trae detrás de nosotros esa emoción o esas creencias que venimos, es lo que determina en muchos casos la forma en cómo empezamos a planificar temas a futuro y cómo tomamos decisiones en el día a día. Me encanta, Antonio, cómo llegas rápidamente en eso que consideramos lo fundamental y es tocar temáticas que tradicionalmente son temáticas técnicas, son temáticas más del territorio de lo racional, del territorio de lo formal, del territorio de lo meramente cuantitativo, y tú traes rápidamente cómo si no estamos en el ser conscientes, en el entrar en la raíz profunda de que al final estamos siendo seres humanos en el contexto organizacional, seres humanos en el contexto empresarial, en el construir y consolidar empresa, en el construir y consolidar nuestro futuro en todos los sentidos, si hablamos de tan solo un individuo y su patrimonio. Y lo cierto es que al final entonces, solamente cuando reconectamos con la abundancia desde lugares como los que tú indicas, es que podemos entrar de nuevo al territorio de lo técnico en donde eres experto. Y me encanta porque yo antes de iniciar nuestro podcast les tengo que contar que le compartía a Antonio cómo puedo representar precisamente ese tipo de persona que si no me llegasen desde lugares como el que Antonio plantea, realmente no tiene repercusión en mí. Y la buena noticia es que necesitamos ser escuchados todos. Necesitamos ser escuchados aquellos que somos más humanistas, más quizás de, no sé, de talentos más de tipo cualitativo, y también aquellos que se supone que están más cercanos a eso que tradicionalmente creemos que es el mundo de las finanzas, también necesitan ser escuchados desde este lugar cualitativo, este lugar del ser, porque solo así sale a la luz y emerge lo que podría haber sido aquello que estaba precisamente obstaculizando el fluir y no se daban cuenta porque estaban con la máscara de lo racional. Es decir, aquí estamos los tres invitando a nuestros oyentes a que se vean completos, porque en el momento en el que nos quedamos en alguno de los extremos, nos perdemos. Entonces no es solo la racionalidad, no es solo la emocionalidad, no es solo la sensibilidad, no es solo el que de manera focalizada y determinada nos metamos en el mundo de la concreción de resultados desde lo que lo cualitativo puede traer o lo cuantitativo puede traer. Es la magia y la potencia de hacerlo de manera completamente integrada. Y esto comienza por seres humanos integrados. Entonces aquí también empieza a emerger cómo acompañamos los tres desde nuestros distintos lugares y cómo está emergiendo también una posibilidad de hacerlo juntos e integrando nuestros talentos y acompañando a que quienes estén ahí afuera en ese gestar empresa,
en ese hacerlo desde un origen tan potente, tan maravilloso, tan profundo como lo es la familia. Entonces, qué importante hacerlo honrando la familia. Y siguiendo con esto, y como ya la danza desde el ser apareció desde el principio y nos podríamos emocionar desde ahí, sin embargo, nuestros oyentes están deseosos de escuchar a alguien que se conecta como mentor financiero desde ahí, sin embargo, también es el experto en cuanto a todo lo que tiene que ver con la planificación patrimonial. Pues arranquemos a hablar de qué es la planificación patrimonial, cómo se hace. Pau, ¿te parece? Porque creo que Súper bien. sentimos que estamos con el que queremos estar. Entonces, ya se eliminó la barrera inicial para quienes como yo necesitábamos escuchar lo que escuchamos. Entonces, cuéntanos un poco más. Buenísimo. Mira, y ahí, digamos, un poquito arrancando qué es la planificación patrimonial, yo agrego un tema y un punto de partida es desde qué visión arrancamos a tomar decisiones y a planificar. ¿Lo vemos desde nuestra visión víctima o de nuestra visión responsable? Y eso va a empezar a determinar el camino que vamos a recorrer. Y cuando vemos desde la visión víctima es cuando nos sumergimos en la queja, en el reclamo, en la excusa, y eso se ve fuertemente impactado en qué decisión vamos a tomar para futuro. Pero cuando lo hacemos desde la visión responsable, lo hacemos de forma consciente, como lo decías, lo hacemos desde el agradecimiento, que me parece fundamental. A mí me parece casi que mágico el tema del agradecimiento y es ahí cuando cosas pasan, aparecen negocios, aparecen contratos, salen temas, cuando participamos desde el agradecimiento profundo. Eh, y es ahí donde empezamos a ver el tema de planificación. Y como les decía, cuando arrancamos es un acto de amor. Es yo como trato de poner en orden hoy para cosas que puedan pasar el día de mañana. Que pueden pasar o no pueden pasar. Pero lo primero que yo hago es cómo empiezo a tener paz mental. Y ahí se asocia mucho con este concepto de quiero estar tranquilo. Cuando yo le pregunto, como les decía, cuál es, la gente no te contesta ni siquiera en términos materiales, ¿no? Quisiera una casa, quisiera, no. La gente quiere tranquilidad, la gente quiere estabilidad, la gente quiere abundancia y abundancia incluso encaminado a esa libertad financiera que siempre, digamos, desde lo teórico nos dicen, y es cómo nuestros ingresos pasivos o nuestras inversiones terminan haciéndose cargo de nuestros gastos, ¿no? Y ahí el primer concepto importante en planeación financiera es que de forma errónea toda la habíamos pensado que parte desde el ingreso, ¿no? Entre yo gano tanta plata y desde ahí construyo, digamos, esa planeación. Y el tema es verlo desde el otro lado, y es que la planeación financiera debe partir desde el gasto. Y es yo cómo optimizo de forma eficiente un gasto, cómo, volviendo al tema netamente personal y el tema emocional, es yo cómo soy consciente de la forma en cómo gasto, en la forma como va a tomar decisiones, para volverlo eficiente, simplificarlo. En esto le digo a la gente siente que va a haber sacrificios que va a tener que dejar de hacer. Yo digo, todo se puede hacer en la planeación, siempre y cuando usted lo tenga incluido en ella. No tiene que recortar lujos, no tiene que recortar, digamos, la idea es hacerlo de forma organizada, pero que usted pueda ir provisionando todo ese tipo de temas que usted quiere que pasen en un futuro de forma organizada. Y ahí lo hacemos de forma eficiente. Y ahí lo juntamos, como decías, con el tema de la emoción. ¿Sí? ¿Cómo gasta usted? Desde la tristeza, quieres llenar, compras porque quieres llenar un vacío interno, y ahí es donde empiezas a mí me gustan mis mentorías mucho tocar ese tipo de puntos, porque incluso en las empresas tomamos decisiones desde un momento acalorado, desde un momento de efervescencia, ya que trabajamos en temas de organizaciones familiares, que lo hablábamos hace un momento, es hermoso la construcción, pero cuando hay problemas, nos surgen momentos de ego, ¿no? Momentos, y desde ahí tomamos decisiones de inversión, tomamos decisiones de empleabilidad, tomamos una cantidad de decisiones que terminan siendo fundamentales para esa proyección o esa trascendencia de un negocio familiar en el tiempo. O simplemente, y cuando lo decías, es
a la gente cuando hablamos de planeación financiera me dice, pero mi patrimonio es muy pequeño. Y yo le digo, pero es el más importante porque es el tuyo. Sea de 50 millones, de 10 millones, de 100 o de miles de millones, el más importante es el que es el tuyo. ¿Y qué decisiones vas a tomar hoy controlando tus emociones, habitando donde tienes que habitar, pero teniendo claro cómo vamos a pensar de una forma más consciente cada paso que vamos a ir dando? Y ahí hay diferentes temas que creo que los iremos abordando de hacia dónde empieza uno a orientar. Cuando hablamos de blindaje patrimonial, es supremamente importante entender que vehículos financieros hay y cada vez hay más, cada vez aparecen nuevas formas, nuevos modelos de vehículos financieros. Pero uno de los vehículos financieros más poderosos y que lastimosamente en Latinoamérica por un tema de cultura no lo valoramos porque no lo entendemos, eso es lo que pasa, y porque nos cuesta desde lo emocional entender que hay dos cosas que van a pasar en la vida que son ciertas y seguras, es que algún día vamos a faltar, algún día vamos a partir de este mundo, y eso tiene una implicación desde lo emocional para una familia, para una empresa, pero se le suma la tormenta perfecta que viene un coletazo financiero cuando no se hizo nada, ¿no? Y yo a veces le pongo a la gente, cuando me dice, ¿qué opciones tengo? Le digo, mire, la primera opción es no hacer nada y es válida. Esa es su decisión. Es válido no hacer nada. Pero si nos volcamos a qué alternativas tengo para tomar decisiones conscientes, hay un abanico de posibilidades que va a ayudarle a dar tranquilidad a tu familia en un futuro. Y si no, va a generar valor y va a hacer crecimiento patrimonial, que es uno de los objetivos por autonomía de las finanzas, tanto en familias como en empresas. Y es ahí donde uno de los vehículos más importantes en blindaje patrimonial es un seguro. Es un seguro de vida. Lo que pasa es que no entendemos la versatilidad porque en nuestro entorno local, digamos que las aseguradoras pues han vendido el mismo producto por muchos años y tiene ciertos resultados. En países, sobre todo anglosajones, la versatilidad de los seguros de vida se convierten en colaterales de deuda, en readquisición de acciones, en igualación de herencias, en proteger personas claves de una compañía. Y cuando esos productos tienen versatilidad, que además puedes hacer un tema de acumulación, que es tú cómo empiezas a generar un capital, ojalá en moneda dura, que termine teniendo sentido a futuro, con parte de esa meta financiera que estás estableciendo. Y el tema de las metas es bien importante porque en la planeación, yo le digo mucho a la gente, tanto personas como empresas, es como que hacemos metas de 31 de diciembre. Y eso puede sonar muy chistoso, pero es como nuestras metas las hacemos con 12 uvas a las 12 de la noche, ojalá con 2 tragos en la cabeza. Y entonces ahí nos prometemos de todo, ¿no? Este año sí vendemos, este año cambiamos la casa, este año viajamos, pero quedan sumamente como etéreas esas metas. Y seguramente el 20 de enero ya ni nos acordamos lo que nos planificamos. Digamos que en empresas es mucho más serio, pero es qué sentido financiero le vamos a dar a esa meta y hacia dónde vamos a empezar a caminar y somos conscientes. Y ahí la planificación empieza a jugar. Yo como protejo un patrimonio, que el único activo financiero que protege es un seguro, es el único activo que nos genera liquidez inembargable en un momento coyuntural por la falta de una de las cabezas, de la persona clave del ingreso. En empresas, la persona que trae los contratos, es un tema que hablamos todos los días. A veces hay 3 o 4 socios, hay una persona que se encarga del dinero y el otro de traerlos de las ventas, de los contratos, de lo grande. Si llegan a faltar uno de estos dos, ahí sí, como se dice, empieza Cristo a padecer, porque el otro es más administrativo, el otro de pronto tiene un tema. Sin embargo, cada quien tiene un rol en la organización que debe generar protección y debe tener garantías de que en caso de que algo falte, tengamos liquidez para tomar decisiones conscientes y con tiempo. Prácticamente lo que uno hace con estos seguros es comprar tiempo, es tener tiempo para apaciguar el tema emocional y poder entrar desde lo racional en cómo lo tomo y no desde un vacío profundo, pues tomar una decisión que puede implicar no solo la continuidad de la empresa, sino cuántas vidas dependen del tipo de negocio. Y Súper, ahí es súper. tan importante, por eso yo lo hablo como un acto de amor, no solo para una familia, sino para una empresa. Las empresas, los que hemos sido
los que venimos del emprendimiento y venimos de empresas familiares, sabemos que la empresa es como otro hijo. Uno puede tener uno o dos hijos y la empresa es el El tercer hijo hijo en el favorito. cual uno, el hijo favorito, uno sufre cuando las cosas no van, cuando la sacas del estadio te alegras y hay que cuidar ese hijo porque de ahí dependemos todos. Y sabes que Y ahí tiene mucho escucho, sentido. Antonio, cuando traes todo lo que traes, que me parece fascinante, porque obviamente cada uno de nosotros aquí se para también desde esos lugares que son nuestros talentos y me encanta entonces cuando nos unimos varios, que en este caso somos nosotros tres trayendo lo que somos, lo que hacemos, nuestros dones y veo inmensamente cómo traes la importancia de no quedarnos en el tema, en lo estrictamente financiero. Y entonces si nos quedásemos ahí, pues obviamente las decisiones no son decisiones adecuadas. ¿Cómo entonces todo parte de, voy a hacerlo en esta secuencia, podría comenzar de otra manera, pero voy a partir más, es más un proceso como individuo consciente en primera instancia, tenga esa capacidad y entonces maravilloso cuando acompañamos desde ser coaches, desde ser mentores, desde la integralidad del ser, porque finalmente lo que estamos haciendo es poder revelar qué está pasando con ese individuo frente a esas distintas situaciones para luego entrar entonces en el territorio, si soy parte de una organización, si soy gestor de mi empresa familiar, si soy parte de la familia gestora de la empresa familiar, qué rol tengo dentro de la organización y entonces empiezo a mirar, ok, y después de mirarme a mí individualmente, me miro inmerso en esa realidad y luego avanzo un poco más y veo la gran organización y lo que pasa en esa organización y cuáles son sus retos y cuáles son los objetivos estratégicos planteados y cuáles son los indicadores de gestión. Y si avanzo un poco más, también me doy cuenta como organizaciones conscientes que creemos inmensamente en OWN acerca de lo que significa las organizaciones conscientes triple impacto, que podemos y que qué importante es que nos comprometamos con transformar las realidades no solamente de nuestra propia organización, sino la posibilidad de consolidar alternativas para construir mejores mundos sociales. Y resulta que todo eso, si yo no lo veo completo, si no puedo ver esa secuencia y al final me devuelvo a mí como individuo, no voy a poder estar en ese lugar en el que tú estás poniéndonos para que habitemos, porque es mirarme completo, porque no es solo yo, no es solo mi rol, no es solo la organización, no es solo el mundo en el cual está inmerso el movernos como organización. Es cada uno de esos distintos escenarios integrados. Y ahí entonces se revelan muchísimas cosas cuando nos hacemos cargo de todo ello. Y ahí es cuando podemos devolvernos con esa conciencia de la que tú hablas, con ese amor del que tú hablas, con esa generosidad de la que tú hablas y también con esa noción realmente clara de lo que es la verdadera abundancia, porque nos perdemos si la miramos desde lugares limitados. Entonces me encanta cómo lo traes desde esos Y yo quisiera, perdóname, yo meto aquí la cucharada con algo que me parece importante, que se conecta mucho con eso que tú estás diciendo de vernos como individuos y vernos en un contexto también. Es mucho de lo que nosotros trabajamos cuando hablamos de gobierno corporativo y arrancamos pues a trabajar estos procesos y estos procesos de acompañamiento con las empresas de familia y es, necesitamos empezar a tener una visión compartida, pero esa visión compartida tiene que estar alineada con la visión de que cada uno tiene y ahí empiezan a pasar muchas cosas desde cuál es, si mi hijo quiere o no ser parte de la empresa familiar, si mi hijo quiere o no conectarse, de qué manera también se puede conectar, porque hay muchos caminos a través de los cuales el hijo se puede conectar con la empresa familiar, pero al final es lograr tener una visión compartida que me lleva a hacer un proceso de planificación patrimonial, que sea un proceso de planificación patrimonial en donde consideremos todas las visiones, en donde consideremos que hay una visión compartida como familia, pero que considera una visión individual de cada uno, en la que seguramente voy a decir cualquier cosa. Uno de mis, o yo tengo como papá, hacen mucho eso las empresas de familia, le quiero dejar a uno de mis hijos el apartamento que tenemos en Nueva York, porque pues se lo quiero dejar y entonces lo va a escriturar ya y no sé qué, o no se los escrituro, pero resulta que yo tengo un montón de propiedades regadas por varios países, que eso pasa también con muchas familias empresarias.
y como decías tú, se murió el papá y eso, mejor dicho, ahora organice todo ese rollo porque tenemos una propiedad en Nueva York, otra propiedad por allá en Australia, la empresa está radicada en Latinoamérica, en fin, y empieza pues un sancocho de cosas, lo llamo yo un sancocho de cosas, pues porque después vaya y organice todo eso, porque no hay una planificación y esa planificación tampoco está atada con esa visión que cada uno tiene sobre el negocio y cómo llegamos a un punto en común que termina en un ejercicio de planificación. Es que a mí el ejercicio, a mí hay algo que me gusta mucho de esto y es que no estamos hablando de organización del patrimonio familiar, estamos hablando de planificación del patrimonio familiar. Venga y nos anticipamos a los posibles escenarios que pueden pasar en un futuro y empezamos a organizar a través de distintas figuras y vehículos jurídicos y vehículos financieros, porque aquí también hablamos de temas jurídicos. Se habla mucho, por ejemplo, de las fiducias como una alternativa, alternativa de protección del patrimonio familiar. Conozco muchos casos además en que las fiducias han sido una maravilla y han salvado, porque a veces las segundas generaciones que vienen pues no son muy cuidadoras del patrimonio, pero eso también está atado a, obviamente, cuál ha sido el papel también de los papás en ese enseñarles a los hijos esas herramientas, ¿no? Pero bueno, allí podríamos entrar en otro tema. Y esto me devuelve entonces a hablar y hacerte una pregunta sobre el ejercicio de planificación del patrimonio familiar y sobre las distintas alternativas que hay. Yo quisiera que habláramos un poco más de cuáles son Buenísimo. todos esos vehículos que encontramos allí. Bueno, y ahí lo tocaste, ahí comenzaste, porque uno sí tiene que verlo desde dos ópticas importantes. Hay una óptica que tiene que ser legal, y ahí es supremamente importante, es cómo estableces un protocolo de familia. O sea, hay que establecer hojas de ruta de qué va a pasar. Si llega a pasar el escenario A, el escenario B, el escenario C. En Latinoamérica somos muy dados como, eso después, ahí miramos qué pasa. Pero lo primero cuando uno empieza a hacer planificación es entender que hacerlo hoy, así cueste algo, va a ser más eficiente que hacerlo ya cuando el siniestro pasa, o hacerlo cuando ya las cosas se desbordan, ¿sí? Si planificamos un tema con tiempo, en el momento de una crisis, en el momento de la falta de esa persona importante en la compañía, pues ya vamos a tener herramientas desde un protocolo de familia, desde una planificación tributaria. Yo le digo a muchos de mis clientes, mire, es preferible hacer ahorita escriturar, como tú decías, escriturar, establecer una fiducia con usufructo, un patrimonio autónomo. Eso vale hoy un dinero que puede en este momento parecer, pero cuando llega el momento de una sucesión o de una transferencia patrimonial, va a costar 3 y 4 y 5 veces más. Entonces, pues esa parte legal, esa parte es sumamente importante, que están desde los protocolos de familia, cartas de órdenes que quedan establecidas por los patriarcas o las cabezas de una organización. Todo el tema de tener un tema tributario planificado, qué va a pasar si yo hago un patrimonio autónomo, si creo empresas. Hay veces hay familias que tienen negocios y ni siquiera han creado la empresa, eso pasa comúnmente. Y si creo la empresa y tengo los activos a nombre de la empresa, es un tema diferente a que siga apareciendo en cabeza del papá, de la mamá, porque cuando llegan las sucesiones va a ser muy costoso, va a ser muy costoso todo el proceso, más todo el tema. Y la segunda parte, que es un día vamos a faltar y que vamos a tener que pagar impuestos sobre esa el día que faltemos. Tenemos un socio que es el que tenemos que pagar impuestos, nos guste o no, ¿sí? Y es, si yo planifico de forma eficiente, pago impuestos de forma eficiente. Si no, ya después va a ser muy tarde. Y en vehículos financieros, como te decía, hay un gran ramillete. En Latinoamérica somos muy dados de construir finca raíz, de apuntarnos hacia finca raíz, que en la mayoría de Latinoamérica pues son activos refugio, son activos de valorización, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, que la finca raíz fluctúa, ¿sí? Por cualquier decisión gubernamental, mi precio puede bajar o subir. Nosotros en Latinoamérica, digamos que termina siendo refugio porque siempre estamos valorizando, pero la pandemia nos mostró debilidades en el esquema netamente de construir a través de ladrillo patrimonio, ¿no? Y es a gente que tenía rentas pasivas enfocadas en finca raíz, les devolvieron, les tocó negociar, pero los costos llegaron igual, los prediales llegaron igual, la administración llegó igual, los servicios llegaban igual. Entonces ahí empezamos a tener una deficiencia en el concepto, a pesar de que siempre va a ser bueno,
siempre va a ser tema. Ahorita no sabemos qué va a pasar con un nuevo gobierno que llegue. Hay un tema que a la gente que tiene finca raíz la tiene muy preocupada en temas de incrementos en impuestos que terminen desincentivando tener finca raíz como alternativa de inversión. Pero hasta el momento, hasta que no pasen muchas cosas, es una buena alternativa. Yo siempre le digo a la gente, hay que ir construyendo 3 canastas. Una de las magias de las finanzas es diversificar, no quedarnos en todo. Yo veo en muchas empresas familiares que se encaminan a tener 5 apartamentos, una finca, 3 bodegas, y ahí queda jugado mucho el patrimonio, y muchas veces ni siquiera organizado, en cabeza de las cabezas de la familia, ni siquiera de la empresa. Y cuando llegan, yo tuve un caso en pandemia, un señor dejó 15.000 millones de pesos en patrimonio físico y no dejó liquidez. Y la familia lleva, y los hijos, como tú decías, esas segundas generaciones piensan que eso es como repartir cartas, ¿no? Tú te quedas con este, yo cojo este. Legalmente no es tuyo, legalmente, y vas a tener una implicación financiera cuando empieces a usufructuar ese tipo de bienes. ¿Sí? Pero muchas veces hay muchas generaciones que dicen, no, eso no importa, soltar nos cuesta mucho, ¿no? Desde la abundancia nos suelta mucho, delegar, las transferencias de sucesión, incluso de cabezas de empresas familiares, muy complejo. ¿Sí? Tenemos patriarcas que si no están ellos, el negocio no funciona y limitan un poco también a esa siguiente generación. Tener algo en moneda local es importante para ir construyendo esos fondos de liquidez para cualquier momento que pase. Hay familias que su fondo de emergencia les dio liquidez en momentos de pandemia con un descenso de ingreso importante. ¿Sí? Tenían de dónde agarrar. Y es como uno va construyendo un fondo de emergencia que pueda estar entre 6 meses a un año para personas naturales. Para empresarios, ustedes ser un año, alcanzar a tratar de tener 2, que brinde liquidez en un momento que la gente pueda reaccionar. Y ahí tener el dinero a la vista es importante. En el mercado colombiano tenemos lo que más, fuera de finca raíz, invertimos en CDTs, que no es una mala idea para tener controlado el capital por un momento. Lo que pasa es que en temas de rentabilidad, pues es la rentabilidad más baja. Muy bajo. Pero muchas personas, y tengo varios casos de gente que no importa, tengo 300 millones de pesos, 1.000 millones de pesos en CDTs. Por lo menos eso detiene un poco el tema de que esa plata se vuelva de bolsillo un poco, ¿no? De que terminen utilizando ese capital que tienen para algún tema en el gasto diario. Invertimos mucho en pensiones voluntarias, que ahorita pues con todo lo que, una posible reforma pensional, también la gente está pegada del techo porque no sabe qué pueda pasar con ese vehículo de ahorro. Y el mercado, digamos que bursátil y de fondos de inversión es muy pequeño y es muy volátil, ¿no? Y es ahí donde esa tercera canasta de inversión es fundamental, es tener en una moneda dura, apostar en una moneda dura. Somos un país que tenemos una política evaluacionista, ¿sí? A comienzos de este año y todo el 2021, pues Colombia tenía la no prestigiosa fama de ser uno de los países con más devaluación del mundo en la época pandemia y post-pandemia, ¿no? Y más allá del gobierno que esté, los últimos 12 años que hemos tenido un gobierno de derecha, sin tener ningún matiz político, nuestra moneda se ha evaluado entre el 80 al 85%. Es decir, nuestra moneda sigue perdiendo poder adquisitivo a través del tiempo. Y dependiendo de muchas políticas económicas que se tomen frente a modelos energéticos, temas de pensiones, pues nuestro peso seguirá devaluándose y es ahí donde tener un vehículo en moneda fuerte tiene mucho sentido. Y ahí hay un sinnúmero de ramilletes. Para el tema de blindaje patrimonial, yo siempre le digo a la gente, vea un seguro, ojalá con acumulación, que ese tipo de seguros realmente en Colombia no llevan más de 15 años, digamos, en el mercado. Antes habían compañías que los ofrecían en pesos, hasta hace unos 4 años ya empezaron compañías que ya están establecidas con operación, por ejemplo, en Colombia, a ofrecerlo en dólares, y ahí empieza a tener una connotación diferente de cuando ahorras en pesos a dólar, por el tema de evaluación. El seguro termina siendo un vehículo de protección, eso hay que reafirmarlo todo el tiempo. Es yo como tengo un vehículo que genera liquidez sin embargable en un momento para una familia o para una empresa. Y eso es esencial, hay que pensarlo así. Pero si además tengo un capital que se está formando en dólares
que tuvimos el caso en la compañía en pandemia, un empresario tenía casi $200,000 ahorrado de su seguro, casi de 12, 15 años de ahorro, y la versatilidad fue que pudo prestarse de su propia póliza de dinero para solventar temas de liquidez en la compañía cuando tuvo contratos paralizados por temas de pandemia. Y cuando reactivó el tema y volvieron a salir contratos, volvió a capitalizar su póliza sin ningún inconveniente. Se hizo un préstamo a menor tasa. Cuando prestamos en dólares, la tasa es mucho más interesante que lo que hay en el mercado local. Y además, al monetizar dólar que llevaba 10 años ahorrando, pues la liquidez tiene otro sentido. Temas de fondos de inversión siempre va a ser importante. Para inversionistas un poquito más agresivos, pues ver temas de bolsa, ver temas de criptomonedas. Yo lo que le digo con esos temas es, primero, tener mucho conocimiento, y cuando partes de una organización, tener un experto que te ayude a hacer, tiene un costo que está implícito en el producto, pero tener un conocimiento uno como cabeza de la familia o cabeza de la empresa de en qué estás invirtiendo, no, como les decía, no apostar como en el casino, toda la criptomoneda, no, y no jugar con la plata como el mercado, ¿no? Como la plata de la nómina, pues no se juega en una criptomoneda, no se juega en una acción, y por eso buscaría tener un portafolio. Le digo a la gente, no solo piense como una sola opción, sino hay que ir construyendo ese portafolio con algo de inversiones, algo de protección, que todo te vaya generando una rentabilidad, por conservadora que sea, y que pues si lo tienes en dólares con una política evaluacionista, pues vas a tener, cada año, pues vas a tener, pues, haces un esfuerzo para hacer tu ahorro en dólares, pero pues cuando vaya, uno lo que le dice, y como pasa en los Estados Unidos, es la gente empieza desde muy joven, y cuando llegan a edades de pensión, con objetivos financieros claros, es mi brecha pensional, es la educación de mis hijos, o es la expansión de mi negocio. Y ahí es donde tengo un capital que tiene sentido haberlo dejado madurar, que las inversiones son de mediano y largo plazo. Déjenlo madurar 10, 15, 20. La gente le apuesta a finca raíz y son inversiones de 15 y 20 años. Y se asustan con un seguro, con una inversión en un índice bursátil. Déjela madurar, deje que la inversión, lastimosamente, les decía el tema de esas inversiones tan nefastas que han caído millones de personas en Colombia, con pirámides. Entonces queremos riqueza en 6 meses, queremos riqueza en un año, y está muy asociado, como decías, de manera, de la parte emocional, ¿no? Queremos vernos ricos, hágase rico en un abrir y cerrar de ojos. Y uno le dice, venga, construya. ¿Cuánto se demora construir una empresa de familia? Hay generaciones construyendo una empresa de familia. Entonces, Me encanta, discúlpame, porque siento que nos has paseado por, de verdad, un montón de temas súper importantes. De hecho, esto da, obviamente, para un siguiente podcast. Si no lo duden nuestros oyentes, que aquí estará Antonio de nuevo. Sin embargo, voy como a traer como unos temas, porque aquí yo también estoy tomando nota, o sea, siento que nos has revelado de verdad muchos tips fundamentales para tener en cuenta, tanto para empresas como para individuos, persona natural, porque finalmente dijimos, aquí estamos en esa danza, porque finalmente los miembros de esa empresa familiar son en primera instancia individuos tomando decisiones que al final están entrelazando sus decisiones familiares con las decisiones empresariales, que también es importante verlo de esa manera, porque a veces nos perdemos porque no somos conscientes que ahí está presente el individuo y sus intereses, cuando es un poder conciliar y ser coherente en cuanto a cuáles son mis propios intereses, mi propósito superior como individuo. Tú sabes que somos unas convencidas de la importancia de trabajar desde propósito superior, y también, ok, ¿y cuál es el propósito superior de la empresa? ¿Y cuáles son los retos? ¿Y qué es lo que nos permite contar con ese presente y ese futuro a mediano y largo plazo que tú también nos estás invitando a ver? Y de hecho también apareció otra cosa que me encantó. Yo aquí solamente estoy con highlights porque es seguro que después tendremos otros momentos, y también trajiste, por ejemplo, la noción clara de la importancia de la educación financiera. Incluso estaba recordando nuestra conversación previa que tuvimos aquí con Antonio, en donde Antonio nos contaba, y resulta que también Paula y yo lo hacemos con un proyecto que acompaña precisamente a niños y a jóvenes para ponerse en contacto desde edades tempranas con toda la noción de lo que significa emprender, y también lo que significa
lo financiero y la conexión profunda con el dinero desde lugares de abundancia. Entonces, aquí nos has abierto muchas puertas. Y quisiera que ahora, y obviamente vamos a ir cerrando en esta ocasión para también dejar aquí con curiosidad de querer que nos escuchen en otra ocasión y además también de tener el gusto de tenerte con nosotras de nuevo pronto. Y es, cuéntanos un poquito más eso que has visto como errores, y yo en muchas ocasiones prefiero llamarlo también oportunidades de mejora, para que le demos una connotación positiva, porque esos aprendizajes, si los vivimos desde lugares emocionales, como dices tú, adecuados, se convierten en oportunidades que tú has visto como aquellos que hay que cuidar muchísimo, que ojalá no pasen, y que la experiencia entonces también la ponemos al servicio en las empresas, ahí sí muy focalizado Buenísimo. en el patrimonio empresarial de estas empresas de origen familiar. Mira, yo creo que el primer error y el más grande es el no hacer nada. Ahí es donde pecamos como empresarios. Digamos que tenemos una conciencia, es como que vamos a tener mucho tiempo para reaccionar. Y a veces sentimos que el recurso que más tenemos que apostar es el dinero. Y yo siempre le digo a gente que acompaña, le digo, "Vea, hay un recurso que es más escaso, que es el tiempo, ¿no? Y la gente dice, yo no planifico porque es que después cuando salga el supercontrato, cuando salga, ahí sí. Y los que hemos emprendido sabemos que no hay momento perfecto, no hay hora Ahora. perfecta, lugar perfecto para emprender y pues menos para, digamos que el lugar, la hora y el momento perfecto es para planificar, es el hoy. ¿Sí? Ayer hablaba en un par de reuniones, les decía, hoy es el primer día que usted tiene que tomar una decisión. Desde organizarse financieramente hasta proteger su patrimonio. Entonces, uno de los primeros errores fuertes que tenemos, los que hemos sido gerentes, a veces es que procrastinamos todo el tiempo. Decimos, eso después, y estamos esperando que llegue ese momento, el dinero perfecto, todo perfecto para planificar. ¿Sí? Yo acompañé una compañía el año pasado, dos socios con un tema familiar, y en este tema de blindaje es bien interesante, porque cuando hacemos blindaje en planificaciones hay que mirar qué está detrás de esos dos grandes socios que están uniéndose para unir esfuerzos y sacar un negocio adelante. Y resulta que detrás hay unas familias que van a ser en algún momento socios, pero no sabemos si van a generar el valor, ¿no? Y yo les decía, la importancia de organizarse y planificarse hoy, y hacía modo de infidencia, un señor con dos matrimonios, ¿no? Y imagínate, les llega a pasar algo y llegan dos hogares a pedir lo mío, porque eso pasa. La gente cree que no, pasan las familias y pasan las empresas. Y cuando es empresa familiar más, ¿no? En las empresas familiares, detrás de cada hijo hay un cónyuge, unos hijos, unas personas que también se lucran de la compañía y van a llegar a golpear la puerta a pedir su parte porque tienen que seguir viviendo, por ejemplo, ¿no? Y los otros socios son cómo hacer a un lado un socio que puede ser incómodo y que no genera valor para la compañía sin destruir valor patrimonial, que es el principal objetivo de la compañía, ¿no? Y es ahí donde vehículos como los seguros tienen mucho sentido. Venga, blindamos a los socios, llega liquidez, que puede ser hasta capital de trabajo para la empresa, y con requisición de acciones de ese socio que no va a participar y que no va a generar valor. Y la compañía sigue adelante. Comúnmente pasa cuando procrastinamos, no hacemos nada, y cuando llega el problema tienes que empezar a liquidar activos, tienes que empezar a sacar utilidades, de todo para poder sacar del camino a un socio que no va a aportar. Y hablaba hace poquito con una empresa familiar, estábamos mirando el tema, me decía, no, es que si a mí pasa algo, mi hermana se hace cargo de él. Yo le decía, eso es un gran corazón, pero usted no sabe qué va a pasar, ¿no? Planifique, o sea, organice todo un plan que si su hermana se hace cargo, o su hermano se hace cargo, o sus papás se hacen cargo de su familia, espectacular. Eso es como cuando las personas que trabajan en empresas. No, es que yo ya tengo súper planificado porque la empresa me tiene salud prepagada, me tiene el seguro, me tiene las pensiones. Y le digo, y el día que usted salga, ¿qué pasa? La empresa se queda con todo eso. Esos son como regalos del cielo, como regalos de amor que te da una compañía. Pero las finanzas tienes que tenerlas tú en las manos. Tienes que tú ser el que determina las riendas de tus finanzas. Y lo mismo pasa en las empresas. Entonces, primer gran error es no hacer nada, dejarlo para después.
El segundo gran error es no delegar, no empezar a pensar como organizaciones de una empresa, cómo yo voy a empezar a delegar esa cabeza, ese negocio en algún momento. Y como hablábamos del tiempo, es que en un abrir y cerrar de ojos tienes 75 años, 80 años, ya estás fuera del bien y el mal, ya tienes que estar entregando las riendas de esa empresa a tus hijos, y siempre lo que hiciste fue decirles que eran limitados, ¿no? Que si tú no estabas, no son capaces, ¿no? Y es ahí donde temas como protocolos de familia, como esas hojas de instrucciones, pues dan bases sólidas a una familia para entender que en caso de que falte el patriarca, se va a hacer A, B o C, ¿sí? O esa mujer emprendedora, pues deja encaminado. ¿Quién es el más apto para tomar el control? ¿Sí? A veces no es el mayor. Crecimos con esa visión, no, es que el mayor tiene que hacerse cargo del negocio familiar. Y resulta que el menor fue el que estudió negocios, ¿no? Y se preparó, y sé que estaba ahí metiéndole, y el mayor no está. Yo, estuve el año pasado conversando en un tema de planificación de un señor que dejó un montón, dejó una empresa, dejó una cantidad de cosas, y el mayor llegó a pelear cuando lleva 25 años por fuera del negocio. Ni siquiera sabe ni lo que venden, ¿no? Y llegó a pelear, a decir, ¿qué es lo mío? Y a juzgar a los hermanos, ¿no? Usted es el ladrón y usted le ha robado a mi papá. Pero si usted nunca estaba acá, como ni siquiera sabe. Y, como decíamos al comienzo, terminas destruyendo el valor patrimonial del negocio, separando la familia. Alguna vez una persona me decía, que mis hijos vean a ver qué hacen. Yo le decía, no, venga, Sí, usted lo he escuchado. tiene que planificar, porque parte de cuando usted no esté en este planeta es que usted trascienda, y parte de la trascendencia es que sus hijos se puedan hablar, ¿no? Que se puedan reunir un sábado, almorzar tranquilos, y no, imagino que ustedes han conocido casos de gente que pelea hasta por una mesa, ¿no? Por eso pasa, pelean por una mesa, por un cuadro, pues imagínate por un negocio, ¿no? Y el legado, además, Antonio, es un legado que tenemos que entregar aquí, ahora, hoy, porque incluso ni siquiera vale que haya un protocolo de familia que indique lo que se hará cuando yo no esté. Es hacerme cargo hoy, construyámoslo hoy, conversémoslo hoy, dejemos el mejor legado, que es Total. el legado más potente de una familia y de un patriarca, y es generar esas conversaciones aunque sean difíciles. Que Pongamos sean sobre complicadas. todo aquello que vimos en algún momento que no resultaba fácil. Sin embargo, tú dijiste al principio que el amor es fundamental y que aquí también traemos el amor. Ese es el verdadero significado del amor, no es un amor romántico, no es un amor que evade, por el contrario, es el amor que es capaz de poner sobre la mesa incluso el dolor, lo difícil, y nos amamos. Y prima ese valor inmenso de mi familia, y serás por siempre mi familia, y eso es lo que pasa con las empresas familiares. Y mira que otro de los grandes errores, y volviendo al tema emocional que es tan importante, es que tomamos o dejamos de tomar decisiones de una compañía o de un patrimonio con base a la emoción. Entonces nos da pesar lo que tú dices. Ven, tenemos que organizar este patrimonio, tenemos que repartir de esta manera, tenemos que firmar esto antes de que pase. De ¿Sí? acuerdo. Yo tuve un caso muy cercano, una persona, una señora que era la que manejaba las finanzas de esa empresa y de esa familia, en un cáncer terminal, y el esposo, que nos sentamos venga, traigamos al abogado, hay que tomar decisiones, y sé conscientemente que la señora hubiera dicho, yo firmo lo que tengo que firmar y organicémoslo ya, un mes antes de que ella partió. Y nos dejamos llevar por la emoción, no, es que no soy capaz, decía, pero es que su esposa está de acuerdo, tome decisiones. ¿Sí? Y llevan 5 años paralizados por un tema emocional y una falta de liquidez para liberar un patrimonio. Entonces, el tema de las emociones juega en esa planificación total, porque lo decíamos, transferencia generacional de la compañía. No, es que yo siento que mi hijo no es capaz, ¿sí? o no están listos. ¿Cuándo van a estar listos? Y ahí es donde cuando planificas das tiempo para ello. Claro, y resulta que eso no se debe hacer simplemente con definir quién considero yo que es el adecuado, es hablarlo y verificar, y ellos están de acuerdo, es lo que les interesa, tomar decisiones conjuntas, y además no es que entonces de un día para otro alguien se constituye
en el gerente general, no, es No. hacerlo con toda la antelación posible para que haya una preparación, porque en muchas ocasiones se descartan a algunos porque no están preparados, pero no están preparados hoy. Sin embargo, para eso existen programas de desarrollo y ahí entro yo feliz con lo que soy y con lo que hago, que es ese desarrollar las competencias de liderazgo y desarrollarlas desde lugares que realmente hagan la diferencia gracias a estas conversaciones, gracias a también hacerlo inmerso en una noción de direccionamiento estratégico, porque no solamente es hablar de perfiles requeridos a hoy y también verlos al futuro, que futuro, por cierto, no necesariamente es un futuro que podemos controlar, sino es en Total. la versatilidad que requiere el ser humano, dado todo lo que puede cambiar la humanidad que lo hemos visto recientemente. Yo creo, Pau, que aquí nos podríamos quedar, evidentemente, y no sé si vamos cerrando por el momento. La buena noticia es que vamos cerrando por el momento porque ya, Antonio, estás más que invitadísimo. Muchas gracias. Súper Siempre a la orden. invitadísimo, Un súper montón invitadísimo. ya Vamos, puestas, clarísimas para llevárnoslas, para ya entrar en esa acción y o continuar con aquello que hace la diferencia. Pau, en tus manos. sí, total, total, total. Yo creo que varios puntos ya como para ir dándole cierre pues a esta conversación tan importante que hemos tenido hoy. Uno de esos es el tema de la planificación atada también a la administración del riesgo, que en Colombia tenemos ese problema, en Latinoamérica en general tenemos ese problema. El tema del riesgo es algo que eh, poco y nada diría yo. em, no sé, es difícil, como que eso, si a mí eso no me genera y no sé, es difícil, incluso lo sé a ciencia cierta porque parte de vender lo que es un protocolo de familia es un elemento de administración del riesgo. En realidad a veces incluso la gente te pregunta, pues, o te pago lo que te tengo que pagar por un protocolo de familia, o no, prefiero comprarme una máquina nueva que es que esa, como que me mejora un poquito ahí los costos, ahí, entonces, Total. pues, prefiero eso, ¿sí? Y uno dice, o sea, esto es una herramienta que te va a servir para que el día de mañana no, ya lo hablamos con Antonio también, ahorita, el día de mañana no termines en un problema que te puede costar muchísimo más que lo que ahorita yo te estoy diciendo, que además eso es una inversión, eso ni siquiera eso es un gasto, digamos que trabajar en un protocolo de familia no es un gasto, así como hacer planificación financiera con tiempo no es un gasto, es una inversión. Y eso es un poco el mensaje que nosotros también les queremos dejar. Empecemos de verdad a trabajar en ejercicios de planificación para las empresas familiares, a mirar, por favor, queremos padres un poco más responsables con los mensajes también que les transmiten a los hijos en términos de no se trata de miren a ver mis hijos qué hacen cuando yo me vaya y ya me lavé aquí yo las manos y ajá, sino realmente hagamos que esto funcione de una manera diferente. Miremos, como dice Antonio, hay muchos vehículos financieros que se pueden utilizar. El que escojamos va a depender de muchas cosas. Sabemos que también detrás de eso viene una decisión emocional, pero también viene atado a la decisión emocional, viene, tú eres un perfil bajo de riesgo, tú eres un perfil medio de riesgo, tú eres un perfil alto de riesgo, por ende tu conformación ¿cómo se le llama eso? De la bolsa, no, se me olvidó. ¿Del portafolio de activos? Portafolio. Tu portafolio pues será un portafolio de esta naturaleza, pero si nos vamos por este lado pues será esta, y si nos vamos por este lado será esta, y como eso también se ata con la empresa familiar, las empresas de familia no tienen solamente, y eso es muy natural en ellas, la empresa familiar. Tienen carros, casas, lotes, acciones en algunos casos, aunque no es tan común en Colombia. Y es como organizamos todo eso en un mismo lugar. Aparecen los family offices también como alternativas, como los que de pronto, los oyentes que de pronto no conocen un family office, es al final un fondo de inversión que se encarga de administrar los patrimonios de las empresas familiares en toda su complejidad, ¿no? Digamos que los family offices están mucho más enfocados en patrimonios que son bastante grandes, ¿no es cierto? Pero incluso hay unos más pequeños que administran patrimonios más pequeños, pero aparecen un montón de figuras y vehículos que nos pueden ayudar desde el punto de rentabilidad, desde el punto legal, desde el punto tributario también, a hacer mejor la tarea.
y por eso también tenemos aquí a Antonio, porque se dedica a hacer eso, a ayudar a las familias y a las personas, a las familias empresarias y a las personas a hacer ese ejercicio de planificación patrimonial de una manera juiciosa. Hago también un llamado final a las familias que nos escuchan y es: no salgamos corriendo del país, que ya estamos viendo pues una tendencia de que hay un montón de personas que nos han preguntado como, bueno, ¿y cómo saco mi plática del país? Porque es que estoy asustado, porque es que no sé qué, pues, y empiezan pues como un miedo generalizado. Creo que igual la nombración, el nombramiento del ministro de Hacienda el día de ayer pues nos dio un parte de tranquilidad, o le dio un parte de tranquilidad, no me quiero poner en alguna posición, le dio un parte de tranquilidad al sector privado, por el perfil de esta persona. Sin embargo, pues todavía no sabemos qué va a pasar, pero también, como dice Antonio, no sabemos qué va a pasar, o sea, y esa planificación la tenemos que hacer, venga el presidente que venga. Lo que dice Antonio es Total. muy cierto. Nosotros estamos en una moneda, y en Latinoamérica en general tenemos monedas en devaluación, entonces busquemos también ser mucho más inteligentes con la administración de ese patrimonio, sea Pedro o Juan el que suba, no importa, pero hago ese llamado para que busquemos hacer ese ejercicio mucho más juicioso, que tengamos mucho cuidado con lo que se viene, en términos de lo que le dejamos también a los hijos. Y con esto entonces, Antonio, pues te queremos agradecer, por estar acá con nosotros en este espacio. No sé si quieres hacer un último, ya ahora sí, último, no va más, ya hemos dicho varias veces esto, pero un último cierre ya aquí como para concluir, y algún llamado también a las empresas familiares que nos escuchan en este momento para que se vuelvan un poquito más responsables y juiciosas con esa administración del patrimonio. Y pues por supuesto que, también pues estás tú aquí para ser ese aliado estratégico de ellas en ese proceso. No, buenísimo, no. Agradecerles a ustedes por el espacio. Siempre que me inviten, estoy para apoyar desde, digamos, como decía Ana María, desde estos talentos, y sobre todo con propósito. Pero para mí es propósito de vida ayudar a empresas y familias a organizar las cosas y a tener una visión diferente. Y yo creo que donde nos centramos es en, hay que tomar acción hoy, ¿no? No dejemos, así como el dicho de los abuelos, no dejemos para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿sí? Mañana va a ser tarde, mañana te va a costar mucho más. Y es un llamado de verdad, como hablábamos desde un comienzo, a la conciencia, y es, siempre hay unas emociones ahí en el camino. Permitir que un mentor, que un consultor te acompañe en este proceso también va a ayudarte a tener una visión externa que te puede impulsar a tomar una decisión más consciente, más tranquila, eh, y organizar a tiempo siempre va a ser más eficiente que tomar decisiones en caliente cuando las cosas pasan. Y es una invitación para las empresas familiares, una invitación para las familias, es no tenerle miedo al tema, no pensar que es costoso. Muchas personas a veces sienten que es muy costoso, lo que tú decías, un protocolo familiar, un seguro con acumulación, una inversión que blinde, y muchos de estos productos tienen que entender que son casi que hechos a la medida de las personas, del cliente. No todas las empresas son iguales, hay que diseñar toda la medida de cómo está la organización. Igual pasa, nosotros hemos hecho ejercicios donde una empresa puede blindar su patrimonio a través de un vehículo financiero como un seguro, donde se va a gastar el 1 o el 2% de los ingresos del año. Y ahí tú le dices, es más costoso, ¿no? Que tomar una decisión que te cuesta el 1%, a una familia le puede costar el 5, 6% de su ingreso al año. Y vas a tener tranquilidad, ¿no? Y vas a tener paciencia, vas a tener tiempo, vas a dar tiempo para seguir incrementando tu patrimonio. Entonces nos asustamos por un costo porque el dólar nos asusta. ¿Y cuándo vas a tomar la decisión? Cuando el dólar esté a 7, a 8,000, a 10,000 pesos, ya arranca tomando decisiones. Se diseñan temas muy a la medida de las personas, y hacer esa conjunción de poner claro lo legal, lo tributario con un vehículo financiero que genere sentido, pues va a tener un impacto
en 10, 15, 20 años para la empresa familiar. Vamos a tener tiempo, como tú decías, te va a dar tiempo de preparar esa siguiente generación que se va a dar cargo del negocio, pero que si llega a pasar algo, llega liquidez que dé tranquilidad a la familia, ¿no? Pero da tiempo para que las cosas sigan acomodándose y seguir con esa visión con la que se crea, que hablábamos desde un comienzo, ¿no? La pasión que genera crear empresa familiar y todo ese sentimiento que genera, porque es una apuesta. Yo le digo a los niños cuando hablamos de temas de emprendimiento, emprender es hacer que los sueños se hagan realidad. Cuando le apuntas a eso, cuando haces que ese sueño se haga realidad, permite seguir soñando, que ese sueño siga en el tiempo, que perdure. La libertad financiera, la paz financiera, el emprendimiento tiene que ser un tema de persistencia y que tiene que perdurar en el tiempo. Y ahí es donde genera sentido para una comunidad a través de este tipo de herramientas. Gracias, Antonio. Creo que hoy, más que nunca, y bueno, casi que en cada uno de nuestros episodios pasa, sin embargo, hoy pueden constatar nuestros oyentes más que nunca porque cerramos siempre diciendo, hagamos la diferencia desde la raíz. Creo que hoy lo evidenciamos y sabemos además eso qué significa y cómo podemos hacerlo. Gracias, Antonio.